En los juegos de la tarde de ayer se presentaron dos situaciones que no queríamos dejar pasar. Brandon Pfaadt y Luzardo, dos pitchers que los venían haciendo muy bien, fueron apaleados inmisericordiamente por segunda fecha consecutiva. Brandon Pfaadt, en ese periodo de las últimas dos presentaciones, apenas ha podido lanzar 3 innings, permitiendo 13 carreras limpias con 11 hits, 2 golpeados y 2 bases por bolas, y dejó su efectividad en 5.51. La primera presentación fue contra Washington, donde ni siquiera completó un tercio de inning, y recientemente contra Atlanta, en el día de ayer, sí lanzó 3 innings. Increíblemente no perdió porque el picheo relevista de Atlanta estuvo simplemente infame. Hablando de Luzardo, en esas dos últimas presentaciones ha completado apenas 5 innings y 2 tercios contra Milwaukee y Toronto. Ha recibido 20 carreras limpias, 21 hits, dando 5 bases por bolas y dejando su efectividad en 4.46. Luzardo, obviamente, y como es natural, sí perdió ambos juegos. Aquí hay un llamado de atención para los managers y especialmente para los coaches, quienes tendrán que trabajar muy duro, tanto la parte física como psicológica, pues probablemente los esté afectando de esa manera a ambos lanzadores. ¿Qué puede estar pasando en la parte física? Probablemente están haciendo un movimiento que los delata a la hora de lanzar y los bateadores saben con qué va a venir. Esto se llama tecnología y escauteo puro. Así que los coaches tendrán un duro trabajo que hacer para que esto no les vuelva a pasar. Barrida de los Orioles de Baltimore sobre los Marineros de Seattle. En el juego de ayer, los Marineros no pudieron evitar perder por tercera vez consecutiva ante los Oropéndolas. A pesar del buen trabajo de Brian Goop en las primeras 5 entradas y la demostración de poder de Cal Raleigh, quien disparó su jonrón número 24, con 3 impulsadas y anotada. Adley Rutschman, quien conectó el jonrón 7 de la campaña, y Gunnar Henderson, que disparó el jonrón número 8 de la temporada, ante los envíos de Brian Goop en el 6º inning, fueron los encargados de blindar la victoria para que los Orioles se impusieran 4 carreras por 3. Los Medias Blancas de Chicago se impusieron 3-2 en 10 entradas en el último de la serie para dividir honores con los Tigres de Detroit. Dato curioso de esta serie entre bengalíes y patiblancos es que, apartando el primer juego del día lunes, donde los Tigres se impusieron 13 carreras a 1, en los siguientes 3 juegos el picheo de Chicago permitió apenas 8 carreras en 28 innings de labor. En otros resultados, los Tampa Bay Rays dejaron en el terreno a los Vigilantes de Texas, que llegaron ganando 3 carreras por 1 al 9º inning, y con este resultado completaron la barrida sobre los Tejanos. Por los Vigilantes, el lanzador Jack Leiter laboró por espacio de 5 innings, donde aceptó 3 hits, concedió un boleto, una carrera limpia y recetó 6 ponches, y se fue sin decisión, para dejar su marca en 4-2 con 3.48 de efectividad. Los Dodgers de Los Ángeles le arrebataron la victoria a los Mets de Nueva York. En este juego, curiosamente, Los Ángeles no dieron jonrón. Por su parte, Juan Soto se fue de 3-0 con 2 boletos y un ponche para dejar su promedio en 229. Los Yankees de Nueva York blanquearon 4-0 a los Guardianes de Cleveland, con Cody Bellinger como héroe al batear de 4-2, con anotada, 3 impulsadas y su jonrón número 9 de la temporada, para dejar su promedio en 257.
Expresa tu opinión votando por quienes consideras que tienen mérito para estar en el próximo Juego de las Estrellas, a celebrarse el 15 de julio en el Truist Park, casa de los Bravos de Atlanta. Puedes votar hasta 5 veces al día por tus peloteros favoritos en esta primera fase, del 4 al 26 de junio. Pero ojo, vota con conciencia. No lo hagas por la camiseta o el contrato que tenga el jugador. Hazlo por los números que tenga en la temporada. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las grandes ligas.